Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a tratar un tema de actualidad, polémico, sin duda, que ha generado todo tipo de reacciones. Y esto tiene que ver con la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno a las estancias infantiles. Hace ya prácticamente 3 semanas que se dio esta decisión de suspender recursos y esto ha generado muchas controversia, muchas opiniones y también muchos niños sin estancia, sin dónde quedarse. Pero bueno, para hablar de ello justamente vamos a hablar con Sandra Mejía. Ella es responsable de Legislación y Políticas Públicas de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué por tal? estar con Muchas nosotros. gracias por la invitación. A ver, de entrada, ponnos en contexto. ¿Qué es Redim? ¿Cuál es el objetivo? Ok, la Red por los Derechos de la Infancia en México es una coalición de aproximadamente 64 organizaciones de la sociedad civil. Tenemos presencia en 19 estados de la República y el objetivo es que niñas, niños y adolescentes conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos. Ok, ahora, en ese sentido, ¿hay una relación entre Redim y las estancias infantiles? Definitivamente. Redim además funciona como observatorio de las políticas públicas y de cómo estas políticas públicas afectan a niñas, niños y adolescentes o de qué manera esas políticas llegan hasta los municipios. Políticas federales, políticas estatales y políticas municipales. Básicamente como observadores, ¿va? No hay una relación, un vínculo entre las estancias y Redim. No. Ahora ya con todo este contexto planteado, ¿cómo estamos en términos de los derechos de los niños en México? Bueno, realmente podríamos hacer un análisis de todos los derechos que tienen los niños de manera integral, que son muchos los derechos. Tenemos los principales derechos como el derecho a la vida, como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación. En este caso, esta política de estancias afecta a nuestra primera infancia. En primera infancia, en específico, tenemos un problema porque no existe una política integral para los niños de 1 a 4 años. Una política que les pueda dar de manera integral, digamos, por ejemplo, educación, salud, específica para primera infancia. Y aquí deviene como, bueno, toda esta situación que actualmente nos aqueja y les aqueja principalmente a niños y niñas, el acceso a sus derechos, cómo niños y niñas pueden ejercer sus derechos. Entonces ahí nos vemos en una situación donde tenemos a un 40% de la población actual que es niñas, niños y adolescentes, y es cómo estos niños, niños y adolescentes van a acceder y van a disfrutar y van a gozar de sus derechos. A ver, dime una cosa, Sí. para que todos lo entendamos. El suspender, en este caso, los recursos, que es lo que está planteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el suspender los recursos para las estancias, y estamos hablando de estancias, si me lo permites decirlo así, estancias particulares. No sé si mencionar negocios particulares, no sé si sea el tema, pero bueno, esa suspensión de recursos limita, bloquea, obstruye los beneficios y los derechos de los niños. Sí. Bueno, recordemos el origen de este programa de estancias infantiles. El origen de este programa pues tiene más de 10 años, fue con el presidente Felipe Calderón. Fue un programa que se criticó muchísimo cuando inició, justo porque no tenían como los lineamientos, como le decían, eran casas que no tenían esta certificación para tener Yo sigo viéndolos igual, a niños de primera infancia. Pasó el tiempo y poco a poco se ha ido fortaleciendo este programa. Este programa al 2018 estaba presente aproximadamente en 50 municipios, en 50% de los municipios, y lo que ayudaba, o su principal población a la que ayudaba, que es madres y padres solteros, trabajadores, que no tienen un beneficio del ISSSTE, que no tienen un beneficio del IMSS, Seguro Social. y además que tenían a niños de 1 a 4 años en estos lugares, mientras ellos podían trabajar con un precio que es muy accesible, y además 950 pesos. atendían a niños con alguna discapacidad hasta los 6 años.
¿Qué pasa? Nos vemos así, nos trasladamos a los municipios, Sí. a los municipios donde una madre trabajadora, donde un padre trabajador, pues deja ahí a los niños porque no hay alguna otra opción que pueda dejarlos. No es que se haya quitado el programa, se redució el presupuesto al programa diciendo que había corrupción porque, a partir del informe que sacó la Auditoría Superior de la Federación y dijeron que había corrupción, entonces que por lo tanto corrupción en algunos niveles, o sea que justo también lo han dicho, o sea, no es que sean todas las responsables de las estancias las que han estado en corrupción, o sea, eran algunos. Yo hasta la fecha desconozco si hay alguna carpeta de investigación abierta o algún responsable señalado por estos actos de corrupción que señala la Auditoría Superior de la datos duros Federación. todavía no los hay. Datos duros en cuestión cuanto a la de corrupción, por ejemplo, yo escuchaba a Rosario Robles hace Sí. algunos días, exsecretaria de Sedesol, y hablaba de que se había diagnosticado un 1.8% de estancias irregulares. Ella lo maneja como irregulares, que esto hablaría, decía ella, como de entre 11 y 12 estancias del universo que constituyen que casi 10,000, ¿no? Claro, sí. Bueno, uno de los principales, aquí lo tengo justo para no errar en lo que digo, una de las observaciones que emitió la Auditoría Superior es que están en 4 rubros: afiliación, capacitación a responsables de las estancias, otorgamiento de subsidio y reglas de operación, que se otorgaron subsidios a 9,399 estancias infantiles en 2017, aunque no acreditó que los responsables de las estancias hubieran cumplido los 7 criterios que tienen las reglas de operación y los 12 requisitos establecidos. Entre estos requisitos estaría por ejemplo, que es el que a muchos de nosotros nos llama la atención. El simple hecho de tener un local te da el beneficio de poder poner una estancia, así nada más. No. Como lo dije, cuando salió el programa no había reglas de operación. Exacto. Fue muy criticado el programa. Después salieron estas reglas de operación y poco a poco el programa se ha ido fortaleciendo. O sea, tendríamos que ver esta parte del fortalecimiento a las estancias infantiles, qué es lo que hace falta y cuáles son las personas que han estado incurriendo en actos de corrupción, pero no reducir el presupuesto. En términos de derechos de la infancia, sobre todo que nosotros ahí podemos opinar, existe una observación general de la Convención de los Derechos del Niño, que es la observación general 19, que es sobre presupuestos de infancia. No puedes otorgar presupuestos de infancia, más bien tendrían que ser progresivos, pero no tendrías que reducirlos. Lo que aquí están ofreciendo es la opción de dar este dinero a los papás o a las mamás de familia. Primero quitárselo a las estancias, ya no les va a llegar el dinero, de hecho ya no les está llegando el dinero. O sea, porque ya es un hecho que directa. no les está llegando. Posterior de eso les vamos a dar ese dinero equitativamente a cada padre de familia. Y bueno, finalmente no fue tan equitativo, estábamos hablando de 950. Era mitad y mitad, 950 a los padres, 950 las estancias. Bueno, ahora a los padres les van a dar 800 pesos más, no 950. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ok, ese dinero que implicaría una reducción, según lo que me he estado escuchando y leyendo, de un 50%. Sí, un 50% al presupuesto que se daba a todas las estancias. A todas las estancias. Entonces, vamos, con ese no salen. Pues realmente no. Esta parte que se hacía, este subsidio que se hacía, pues era para tener a los niños y niñas en las estancias para darles como el alimento, el cuidado y, bueno, digamos que los servicios necesarios que ellos requieren. Estamos de acuerdo que fue un programa que sí se ha ido fortaleciendo con el tiempo, que ha ido fortalecido, pero que ahora con esta reducción pues no se va a lograr el fortalecimiento, más bien va a haber una regresión, porque el dinero que se le va a otorgar a los padres o a las madres de familia no se está seguro si realmente eso se va a utilizar para el acceso a la educación de sus niños y niñas de primera infancia. Podría buscar ciertos candados. Se podría buscar ciertos candados al programa, pero ¿qué va a pasar en estos municipios? ¿Qué va a pasar en esos municipios que realmente funcionaba? ¿Qué va a pasar con estas estancias que tenían todo en regla y que realmente apoyaban?
Consideramos también que es discriminatorio hacia las mamás y hacia los papás solteros, sin ningún tipo de seguro, que les hayan quitado o que hayan reducido este programa para el poco beneficio de ellos, o sea, ningún beneficio. A ver, déjame hacerte una pregunta. No sé si tú tengas la información, pero del universo son 330,000 niños. Sí, ahorita lo corroboramos. De esos sí. 330,000 niños, 330,000 familias, llámese familias con padre y madre, o simplemente con padre o con madre, yo te preguntaría, de ese universo, ¿qué porcentaje verdaderamente son de padres, de madres sobre todo, de madres trabajadoras o de padres solteros? Realmente sí debería de estar en el padrón. Lo que tenemos fue que en el censo, en el del 2017, tenemos 9,399 estancias, donde se atendieron a 310,968 madres y padres, lo que resulta en 327,000, lo que decían, 854 niñas y niños atendidos. Entonces, aquí, pero no se tiene esa diferencia, no se sabe, porque seguramente hay madres que llevan a los hijos, aunque no necesariamente tengan que ir a trabajar, pero no solamente es el cuidado, es la educación que se da en estos centros. Sí, se da la educación, que es como esta educación que tienen de la primera educación, porque aceptaban a niños desde el año 1, o en algunos hasta más pequeños, hasta los 4 años de edad, y en caso de discapacidad hasta los 6 años. Ok, vamos a hacer una pausa, Sandra, si te parece, pero me gustaría regresar porque el gobierno federal habló hace unos días de un 60% de estas estancias que presentan observaciones. Yo no sé si a todas se les aplica este término de semáforo rojo. Que nos platiques de qué se trata este semáforo rojo, si efectivamente es el 60%, lo que habla de una severa crisis. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Expedientes TVC. Aquí en Expedientes TVC estamos tocando el tema de las estancias infantiles. Sandra, a ver, antes de irnos a un corte yo te preguntaba, el gobierno federal habló de un 60% de las estancias del universo, en 9,300, que estaban con algunas observaciones, y no sé si todas incluidas en el llamado semáforo rojo. Sí, mira, de lo que tenemos conocimiento es que de estas, algunas no han sido como notificadas de estas anomalías que dicen que son, y también hablan en términos generales, pero lo cierto es que no hay un documento claro y preciso de cuáles son las estancias específicamente que han incurrido en ciertas irregularidades, sobre todo en irregularidades graves o irregularidades que ya no sería posible tener como posible que siguiera funcionando, ¿no? Digamos que utilizando, por ejemplo, el dinero para otra función o para otro fin que no sea el que dice el programa. Lo segundo es que, bueno, quizá no haya instalaciones adecuadas para que puedan, en caso, por ejemplo, de un sismo, en caso de cualquier situación, pudieran tener estas cuestiones de protección civil adecuadas para niños y niñas de 1 a 4 años. Simulación de niños que no existen. Exacto, también aumentar el padrón de los niños y niñas que atienden. Sí, digamos que todos estos tipos de cuestiones que pueden encontrar en las estancias, pues sí, realmente no estaría como en funciones de continuar. Yo creo que sí, y eso lo tenemos como, simplemente hay que analizar todos los resultados o todos los estudios que ha sacado la Auditoría Superior, y creo que de las estancias no es el único que ha salido con corrupción. De hecho, pues sabemos que uno de los principales problemas en México es la corrupción, y no creo que todos los programas que tengan ahorita vigencia no hayan sido o no hayan sufrido de corrupción en diferentes niveles. Y habría que investigarlos. Se tendría que investigar y tendría que haber responsables. ¿Dónde están los responsables que dicen que cometieron actos de corrupción en las estancias infantiles? No hay documentos, no hay pruebas. Pues hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento, quizá ya hay una carpeta de investigación abierta por estos actos de corrupción, pero no los tengo. O sea, simplemente en un principio se dijo que las estancias y las responsables de las estancias, hablando de manera general de todas las responsables, habían cometido actos de corrupción, cuando no es cierto. O sea,
Podría ser que algunas, o sea, no estoy diciendo que ninguna, pero podría ser que alguna, pero entonces se tendría que abrir carpetas de investigación para, pues para el proceso legal correspondiente. Y tener un seguimiento minucioso para que esto se cumpla. Ahora, ¿qué ves detrás de esta resolución del gobierno? De retirarles el recurso, de rebajar, de reducir ese recurso y de dárselo a los padres. ¿Qué ves detrás de ello? ¿Por qué esta motivación? Lo que vemos, o el ente que vemos desde Redim, es que está muy politizado el caso. O sea, realmente si nos ponemos como a buscar, es como de algunos partidos políticos que han salido como en PAN, defensa, el PT, que han salido en defensa y todo, pero al final, ¿quiénes son los principales afectados? O al final, ¿quiénes son los principales afectados de la reducción de la, de la política de estancias? De la reducción, perdón, del presupuesto de las políticas de estancias. Son los niños y niñas de primera infancia que no les dan esta política, que les dicen, bueno, les vamos a dar a tus papás, o de lo contrario, pues también hacer un llamado de eso de que te pueda cuidar tu abuelo o tu abuela, pues tampoco creemos que sea no la mejor solución. Como lo decíamos hace rato, Sandra, no hablamos de cuidar, hablamos de educar. Exacto. Que son cosas muy, muy distintas. Seguramente habrá algunos abuelos, seguramente, que sabrán cuidar y educar, pero ¿cuántos? ¿Qué porcentaje? ¿No? Sí. Y déjame entrar en este tema, porque la decisión se dio ya hace 3 semanas. Sí, aproximadamente, más digamos. o menos, y desde hace 3 semanas ya no hay recursos para las estancias. No. ¿Nada? No, sí hay recursos para las estancias, porque lo que pasó fue que se redujo el presupuesto que daban a las estancias. Normalmente hay una tablita que se tiene de cuánto presupuesto se ha dado desde que inició el programa hasta el 2018, que el 2018 fue el año más alto donde se otorgó presupuesto a las estancias, y ahorita pues claramente se ve la reducción, como lo decíamos, al 50%. O sea, se reduce al 50%, y ese 50% se habla de que se va a destinar a los padres y a las madres de familia en las circunstancias que atendían las estancias. Ok, pero ese 50% todavía no llega a manos de los padres. No, realmente todavía no llega a manos de padres y madres, y es lo que platicaba hace un ratito. Los principales afectados de la reducción pues fueron los niños y las niñas de primera infancia, que ahorita pues no se sabe. Ha habido casos en madres que han dejado de trabajar, ha habido casos de niños y niñas que ya no los llevan, estancias que han estado cerrando o que están como en el estamos parados para ver qué está pasando, mientras pues metemos quejas, metemos amparos, entonces estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, son los principales afectados, y lo cierto es que el recurso que les van a dar a los padres aún no llega. El círculo del proceso no se ha cerrado. No. Pero finalmente la afectación ya se da. Exacto. Muy bien. ¿Qué es lo que propone Redim? Lo que proponemos, justo siempre hemos dicho que se necesita una política de primera infancia para niños y niñas de 1 a 4 años, que sean inclusivos, o sea, que niños y niñas tengan acceso. Por ejemplo, estábamos hablando de niños con discapacidad de 1 a 6 años, que a lo mejor es difícil que los acepten en otro tipo de escuelas, cuando las estancias sí los aceptaban, y también que tenían que tener esta certificación para atender a niños y niñas con alguna discapacidad. Ese es lo primero. Que se pueda desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar cómo ver cómo se podría regresar este presupuesto a las estancias. Si el problema es la certificación, ¿por qué no aumentar, por qué no fortalecer en ese sentido de la corrupción los programas de las estancias infantiles? ¿En este momento hay certificación? Sí, ya hay un programa de certificación, ya hay unas reglas de operación que no estaban en un principio, pero actualmente ya existen reglas de operación que se tienen que cumplir, y que había vicios, cierto es, que no permitían que también algunas estancias sí no operaran de manera correcta, pero no es que sea el universo de las estancias, solo era algunas. Entonces ahí habría que fortalecer estos programas de certificación. ¿Ustedes en Redim tienen ubicadas esas algunas? ¿Algunas de las que no operaban? No, pues, algunas de las que estaban en una situación, valga el término, fraudulenta, corrupta. No, realmente no hemos hecho como este censo, y sí pedimos, era lo que decía hace un momento, sí pedíamos que quizá en la auditoría o quizá en esta lista
que decía de las 60% de estancias con alguna irregularidad, pues que quizás sí se mencionara cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son estas estancias y qué irregularidad eran las que tenían? También, por otro lado, pedimos, actualmente está el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que se creó a partir del 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este CIPINA es el encargado de elaborar las políticas públicas para niños y niñas y adolescentes en todo México, y también tienen sus CIPINAs a nivel estatal y también tienen los CIPINAs a nivel municipal. Entonces, aquí estamos viendo que esta política está dejando por de lado a los CIPINAs. Y los CIPINAs tienen un papel súper importante en las políticas de primera infancia, y que también ellos puedan estar involucrados en las políticas y en dar seguimiento a las cuestiones de primera infancia. Dime una cosa, una de las opciones que está dando el gobierno federal es que las madres y padres podrán tener y tomar la decisión de querer llevar o no a sus hijos a las estancias del IMSS o del ISSSTE. ¿Hay capacidad? Pues creemos que no tenemos el estudio de cuántos niños y niñas actualmente atienden las estancias subrogadas del IMSS y del ISSSTE, pero sí se tendría que hacer un análisis para ver la capacidad y para ver que esta atención se pudiera dar también para ellos. No tengo el número de las estancias que están ahorita subrogadas y la población de niños y niñas y de padres que atienden, pero sí se tendría que hacer un análisis de si tienen la capacidad para el universo de padres y madres y de niños y niñas que atendían las estancias infantiles. Y también me ha llamado la atención, lo he escuchado en diversas entrevistas con quienes considero capaces en este tema. Estamos hablando de que el costo de un niño en una estancia privada estaría sobre los 1,900 pesos aproximadamente. Y he estado escuchando que para quienes están en el IMSS o en el ISSSTE cuestan 3,000 pesos. ¿Es así? Pues no tengo la cifra de cuánto gasta o cuánto se invierte en un niño y niña subrogado, pero sería una cantidad, digamos, si se habla de esa cantidad al mes, no sé, al mes, creemos que sí, bueno, más bien creo que sí es una cantidad, no sé qué servicios adicionales puedan ofrecer las estancias subrogadas, pero sí se tendría que justificar en qué se gastan esos 3,000 y tantos en un niño o en una niña. Sí, definitivamente. Además, porque ahí pues igual también no conozco algún caso, pero también se podrían destapar como cuestiones de corrupción. Como abogada, pero también como parte de Redim, ¿cómo ves el camino? ¿Está puesto para la desaparición de las estancias? Pues ahorita no hay ningún comunicado oficial que pueda hablar de una regresión, de un subsanamiento de la política. Pero sin recursos. Pero pues sí se tendría que repensar la política para niños y niñas, y sobre todo para niños y niñas que están siendo los beneficiarios y los principales afectados de la reducción del presupuesto para las estancias infantiles. Quitas y reduces un presupuesto que beneficiaba a un número de niños, pero no das otra opción que garantice que esos niños y niñas que estaban en las estancias van a seguir en alguna otra estancia o en alguna otra escuela particular. ¿Alguna estrategia por parte de Redim? Pues ahorita nuestra principal estrategia es pedir al Sistema Nacional de Protección que se involucre en las políticas de primera infancia, pedir que exista una política integral para esta primera infancia, que no solo sea el tema de las estancias infantiles, sino que sea un cúmulo de derechos para niños y niñas de 1 a 6 años con discapacidad. Y también lo que principalmente ahorita pedimos es que se deje de politizar el caso, que se voltee a ver a los principales afectados y que se pueda resolver de la mejor manera, porque lo que sí no podría ser es reduzco el presupuesto y no doy otras opciones para la garantía de sus derechos. Puedo darle a sus papás, pero no puedo asegurar que esos 800 pesos que reciba el papá o la mamá van a ser utilizados en la estancia del niño. A menos que tengan los candados adecuados. Debería de tenerlos. Así es. Sandra Mejía, te agradezco enorme estos minutos aquí en Expedientes TVC. Un tema verdaderamente polémico, complicado
y que va a generar todavía mucho de qué hablar y por eso lo tenemos aquí en Expedientes TVC. Gracias a usted, nos vemos la próxima.